Buenos días. Tengo el gusto de presentarles en esta segunda sesión al profesor Javier Burrieza Sánchez, que es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid y profesor de Historia Moderna en su departamento. Este profesor culminó su carrera académica con una tesis doctoral sobre trabajos de la Compañía de Jesús en el ámbito de Valladolid durante los siglos XVI al XVIII, dirigida por otro gran profesor, Teófanes Egido. Sus temas de investigación han sido la historia de la Iglesia, los jesuitas, las devociones y manifestaciones de religiosidad popular, la espiritualidad femenina, que es el tema del que nos hablará hoy, la vida conventual y monástica, así como la historia de la Semana Santa, son, como he dicho, algunas de sus líneas de investigación. Todo esto se ha plasmado en monografías, artículos, entre los que, bueno, hay muchísimos, pero vamos a entresacar algunos, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Valladolid, tierras y caminos de jesuitas, jesuitas en Indias, entre utopía y conflicto, más recientemente el claustro de las Salesas, o el libro que busqué, por supuesto, en su momento, Letras descalzas, escritoras y lectoras en el Carmelo de Valladolid, que es del año pasado. Va a presentar dentro de poco otra publicación que desarrolla el exilio de jesuitas españoles en Portugal, y también podemos decir, para terminar, que es académico correspondiente de la sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España. Tiene la palabra el profesor Burrieza Sánchez. Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias a la profesora Beatriz Comella por esta presentación. Muchas gracias al profesor Javier Vergara por esta invitación, por esta presencia por vez primera en esta universidad, esta Facultad de Educación de la UNED. Como habrán visto un poquito en esa presentación, aunque parezca mentira, los propios jesuitas me llevaron a las mujeres y a la espiritualidad de las mujeres. A nada que ahondes te darás cuenta que esto no es ninguna contradicción, sino que detrás de muchos de los ministerios de los jesuitas estaban mujeres, y estaba también una de las grandes mujeres del siglo XVI y de su espiritualidad, que va a ser Teresa de Jesús. Además, por cuestiones de los centenarios, que siempre nos vienen bien, el año pasado, y conociendo algunos de los rasgos que tenía el archivo conventual de la Cuarta Fundación Teresiana de Valladolid, pues comencé a investigar sobre este convento, y que tenía unas peculiaridades singulares que luego vi que se podían ir extendiendo al conjunto del Carmelo descalzo, por lo menos en la época teresiana e inmediatamente post-teresiana, que va a ser la importancia de las lecturas y la importancia de la escritura entre las monjas. Y eso pues me está conduciendo actualmente pues a ampliar el radio de acción. Lo que ocurre es que siempre es lento, porque los conventos, los archivos conventuales tienen su propio ritmo, tienen su propia geografía, y todo esto, la geografía no quiere decir solamente el lugar donde se encuentren, sino el lugar donde algunas personas han llevado a los archivos, incluso cuando las monjas se trasladan de unos lugares a otros. Cuando hablamos de mujeres lectoras y escritoras en el tiempo tridentino o posttridentino, del barroco, de los siglos XVI y XVII, disponemos de varios debates que desarrollar. Partimos de la premisa que las monjas, entre las que vamos a encontrar buena parte de las escritoras que en el ámbito castellano son las mujeres mejor documentadas de su tiempo. Nuestro título, Monjas, lectoras y escritoras entre rejas, viene muy bien dentro de este seminario organizado con este carácter interdisciplinar, pues casi como si fuese un vivo sin vivir en mí espacial. En las clausuras, reforzadas por cierto en los tiempos posttridentinos, encontramos cualitativamente la libertad
para escribir y no en la vida matrimonial y familiar. Tendríamos muchos debates de los cuales hablar en esa relación entre mujeres, libros, lectura y escritura, la conveniencia o no de saber leer, la conveniencia de a qué nos llevaba este conocimiento y este instrumento de la lectura, a qué nos llevaba posteriormente el escribir. Podríamos hablar de lo que decía el propio Juan Luis Vives, ya que hemos citado esta mañana a Juan Luis Vives, cuando hablaba que las mujeres tienen tan buen ingenio que parecen haber nacido para las letras, mientras que otros autores no se mantenían en esta misma línea. También, si empezamos ya a hablar de ejemplos teresianos, la propia situación en la que se vivía en la vida de Teresa de Jesús, entonces de Teresa de Ahumada, cuando nos hablaba en el comienzo del libro de la vida precisamente de la realidad lectora que se vivía en su casa. Era aficionada, y se refiere a su madre Beatriz de Ahumada, a libros de caballerías, y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre, que se había de tener aviso a que no lo viese. Esa lectura se producía con ocultamiento del padre y del esposo de Beatriz de Ahumada, de Teresa de Ahumada, en este caso. Eran casos muy privilegiados, los de las madres que se convertían en maestras. Vamos a tener el caso de una familia muy singular en el Valladolid carmelitano del siglo XVI y XVII, la familia de los Sobrino Morillas. Y precisamente su madre, Cecilia de Morillas, sí que se va a convertir en maestra para la lectura, la escritura y otros conocimientos para sus numerosos hijos. Pero pronto también nos vamos a encontrar que en este mundo de las lecturas y sobre todo de la escritura, que es de lo que yo más les vengo a hablar, van a tener un papel muy importante los confesores y los directores espirituales. Confesores y directores espirituales que no en la misma orden tenían la misma opinión. Por ejemplo, los jesuitas, que estuvieron siempre muy cercanos a dirigir espiritualmente a las carmelitas, sobre todo en el primer tiempo, en el tiempo teresiano, pues a la fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, Catalina de Mendoza, su propio confesor la va a decir que la lectura y sobre todo la escritura la van a conducir a la vanidad. Mientras que otras mujeres como Mariana de San José, también muy cercana a Teresa de Jesús, imitadora hasta en el espacio fundacional, Mariana de San José va a hablar del carácter, de los efectos espirituales de esa lectura. Estando día leyendo en el libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, llegando a la Fundación de Ávila, se me dio a entender, yo no sé cómo ni quién fue con palabras, mas con gran certeza entendí que yo también saldría de aquella casa y fundaría otras, a donde nuestro Señor se serviría mucho. Como yo era tal, y a mi parecer aquello era tan dificultoso, comencé a turbarme mucho y pareciéndome era el demonio, arrojé el libro de mí y santiguándome dije dentro de mí, ya no me falta otro mal en qué caer, sino en tener hablas del demonio y embustes suyos. Hízome gran miedo temiendo de mi flaqueza que no me deje engañar. Estuve algunos días y yo ya olvidaba de lo que había sucedido. Torné a toparme con el mismo capítulo y con mucha mayor fuerza entendí lo mismo que la vez pasada. Es decir, leyendo el libro de las fundaciones de Teresa de Jesús, ella entendió que tenía que fundar. Va a estar muy presente en esta reflexión el mandato de escribir la vida. ¿Quién estaba detrás de esa dimensión de lectoras y especialmente de escritoras? Se ha hablado mucho de ese magisterio sumergido, ya que estas mujeres, estas monjas, no podían usar de otras plataformas. Pero el protagonismo que tenían los confesores, especialmente los directores espirituales, que hay que ver ese matiz entre ser confesor y ser director espiritual, esto último con un carácter mucho más globalizado. Bueno, pues el hecho de mandar escribir a una dirigida espiritual era también un elemento, tenía una dimensión de estímulo y de vigilancia.
Eso lo van a manifestar en distintos textos estos mencionados jesuitas tan cercanos. La ruta hacia la interioridad de estas escritoras va a ser a través de las biografías, de las autobiografías y de los diarios espirituales de las religiosas. Las biografías, es verdad, no tenían como autora a la protagonista, pero se usaban muchos materiales de la propia protagonista, incluso se reproducían en muchos casos las cartas o los escritos que sí que habían escrito anteriormente esa protagonista. Ocurrió con el conocido padre Luis de la Puente y su dirigida Marina de Escobar, a la que hemos visto en la imagen anterior. Y estos son los escritos de Marina de Escobar cuando Marina de Escobar pudo escribir. Es un personaje realmente interesante que luego, si quieren, nos puede salir en nuestro diálogo. Y se va a convertir todos esos escritos en lo que Luis de la Puente va a publicar como La vida maravillosa de Marina de Escobar. Es verdad que cuando se habla de escritura aparece muy rápidamente ese carácter, esa manifestación de incapacidad por parte de la mujer. La incapacidad, casi un recurso retórico, decir que no eran capaces de ponerse a una empresa tan importante. Se podía llegar a convertir también en una válvula de escape, pero no lo pensemos desde un punto de vista del ocio, eso son coordenadas demasiado actuales, sino desde la sociedad sacralizada. Lo cierto es que la escritura tenía mucho de penitencia, mucho de penitencia. La actividad literaria tenía de penitencia hasta en la posición física de realizarla, pero también se manifestaba en el escribir y el recordar, el hacer memoria de sus propias experiencias, no como vanidad, sino casi como examen de conciencia de todo lo realizado. Y también en muchas ocasiones, como vemos en este caso, Marina de Escobar, visitada en su celda por los grandes santos de entonces, no se andaba con chiquitas y con un sentido muy ecuménico, Santo Domingo, San Benito, San Ignacio, San Agustín. Bueno, pues los grandes patriarcas de las grandes órdenes religiosas, también desde la enfermedad, cuando no se podía hacer, se podía dictar esos escritos. Hay otras dificultades, es el mundo de la libertad, incluso el haber sufrido prisión por el propio hecho de escribir. Lo vamos a ver más adelante en el caso de María de San José Salazar, una carmelita y fundadora, quizás una de las escritoras más importantes de la época teresiana y posteresiana, pero el caso, que yo todavía tengo que conocer mucho más, de Juana Inés de la Cruz, es muy paradigmático es muy paradigmático en el virreinato de Nueva España. Una cosa era escribir y otra cosa después era publicar. No todas estaban por la labor de que sus escritos, de hecho la mayoría de los escritos no eran publicados en vida, son ediciones posteriores, no estaban por la labor de publicar. Doña Luisa de Carvajal, que no era religiosa, sino que fue aquella peregrina que, leyendo la vida de los mártires ingleses, decidió marchar a Inglaterra en 1605 y allí permaneció, provocando más de un conflicto diplomático, más de uno, más de dos y más de tres, a los embajadores, hasta 1614, no quería bajo ningún concepto que sus escritos se publicasen. Les confió a un varón de gran bondad y doctrina como fue Miguel Walpole, uno de los jesuitas que vivía en el Colegio de los Ingleses de Valladolid, y les utilizó Miguel Walpole para la primera de las vidas de Luisa de Carvajal, y sobre todo después de su muerte, cuando estos escritos también estuvieron depositados en el Colegio Inglés de Sevilla, ya les va a utilizar un gran biógrafo del siglo XVII como va a ser Luis Muñoz. Escribir había sido una necesidad espiritual, pero no una necesidad intelectual. Escribir sanaba de dolores corporales y espirituales. Escribir también suponía algunos riesgos, el riesgo de la soberbia, el riesgo de la vanidad, el riesgo de mantener la ortodoxia, sobre todo de cara a los demás. El escribir también tenía su espacio. El espacio, como dice Asunción Labrin, el espacio principal de esa escritura podía ser la celda, pero había que prepararse para esa escritura.
La mencionada anteriormente Mariana de San José, creo que está enterrada en Madrid, en el Monasterio de la Encarnación. Mariana de San José decía que para escribir sus diarios espirituales, sus cuentas de conciencia, lo que va a ser su autobiografía, tenía una actitud semejante a la de unos ejercicios espirituales ignacianos. Pero la celda no era el único espacio para la escritura. En este caso la celda de Santa Teresa en el convento, en el Carmelo de Valladolid, muy modificada, por supuesto. No era el único espacio para la escritura. Piensen en el imaginario espiritual que rodeaba a todas estas monjas dentro de las clausuras, piensen en esas capillas, piensen en esos retablos, piensen en esos relicarios que estaban muy presentes. Hoy en día el relicario en Valladolid es la segunda versión de Camino de Perfección, pero en aquellos momentos las reliquias que importaban no eran los escritos de la propia Teresa de Jesús, cuando Teresa de Jesús estaba allí y estuvo en 5 ocasiones, sino eran otras muchas cosas, otros muchos reliquias, pero todo eso formaba parte del imaginario espiritual. Mujeres que no solamente publicaban autobiografías ni diarios espirituales, mujeres que también, los veremos, publicaban tratados espirituales. Tenemos otros ejemplos fuera del Carmelo, como es el caso de María de Jesús de Ágreda, con su mística Ciudad de Dios, pero dentro del Carmelo vamos a ver algunas de estas monjas que sus superiores, en este caso su general, dentro de la nueva congregación de los descalzos, va a mandarlas destruir los tratados espirituales, todo aquello que se refiriese a su vida ascética o su vida mística. Y como les he dicho antes, la publicación va a llegar en muchos casos después de su muerte, y va a tener mucha importancia los cronistas en esas obras casi enciclopédicas que tienen casi todas las órdenes religiosas, y también las tuvieron los carmelitas descalzos, que supieron en algunos casos no incluir a determinadas autoras. Volvemos a repetir el nombre de María de San José, a determinadas autoras en la historia del Carmelo. Vamos a pasar ya al propio caso de las carmelitas descalzas. Ahí tienen la primera vida de Teresa de Jesús, que va a ser publicada por el jesuita Francisco de Ribera en 1590, en la edición que se conserva en el Carmelo de Valladolid. Nos hemos atrevido a hablar de letras descalzas para resumir las acciones de leer y de escribir de los primeros Carmelos descalzos, de las fundaciones realizadas por la Madre Teresa de Jesús y de sus primeras compañeras, tanto en el ámbito castellano, peninsular, como en su posterior y lenta expansión allende los Pirineos. Las comunidades de esta reforma eran grupos importantes de mujeres que en un corto periodo de tiempo se van a expandir en distintos escenarios, comunidades de orantes, pero también comunidades en las cuales la lectura y la escritura va a tener mucha importancia. No solamente desde el punto de vista espiritual, para su vida espiritual, no solamente desde la concepción humanística que tenía la propia Teresa de Jesús de la vida conventual, y esto se podría hablar del mundo de las recreaciones, sino también como un medio de comunicación. Era necesario un medio de comunicación entre todas las distintas casas, y además una serie de documentos que eran propios del funcionamiento de los propios conventos. En todos los conventos nos encontramos libros de profesiones, pero sin embargo he apreciado, por comparación con otras órdenes religiosas, la especial cuidado que van a tener estas carmelitas en los propios libros del propio funcionamiento del convento. La propia Teresa de Jesús es una mujer lectora, como hemos visto, desde los inicios de su vida. Nos va a hablar precisamente que en ese proceso que hemos denominado de forma tan material, tan plástica, de la conversión, pues qué libros van a estar presentes, ese tercer abecedario de Osuna, esos autores como Laredo, Alonso de Madrid, hasta que lleguen los tiempos recios, y entonces vea que esos libros en romance precisamente va a tener que deshacerse de ellos, y cómo ella en el capítulo 26 del libro de la vida va a describir precisamente la comunicación que tiene con Jesús, y Jesús dice: yo te vas a desprender de esos libros, pero es que yo voy a ser tu libro vivo. Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho,
porque algunos me daban recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos escritos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, es decir, el latín era una barrera para ella. Pero le dijo el Señor: no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se pueda olvidar. Tiempos recios, porque de todo se sospechaba, desde dentro, desde fuera, la advertencia no casual y puntual del peligro que suponía, sobre todo, el acceso de la mujer a la vida espiritual. Ese era el gran peligro. La propia Teresa de Jesús lo va a ver también apoyada por una serie de resortes de esa palabra experimentada, la palabra experimentada que va a encontrar en dos personajes que son los dos únicos nombres que aparecen en el libro de la vida: Fray Pedro de Alcántara y el padre Francisco de Borja. No aparece ningún otro nombre, no busquen padres, madres, hermanos, van a encontrar solamente los de ellos dos. Ese libro de la vida, toda una autobiografía espiritual desde la infancia, que escribió en su versión definitiva en 1565, en uno de los años, en los periodos más calmados de la vida de Teresa de Jesús, entre la fundación de San José de Ávila y la fundación de San José de Medina, entre el 62 y el 67. A partir de ahí empezará la locura. Y también en ese momento va a escribir Camino de Perfección. Ese libro de la vida que va a ser retenido por la Inquisición. Precisamente la van a avisar cuando ella emprende camino, creo que hacia la sexta de las fundaciones, hacia Beas de Segura, y el ejemplar es el que tenía su obispo amigo Álvaro de Mendoza, el cuñado de Francisco de los Cobos, el secretario del emperador. En las páginas de su segunda obra espiritual, también escrita, como les he dicho, en esos días, Camino de Perfección, la Madre Teresa va a realizar una autocensura ante los consejos establecidos por sus amigos y no por el tribunal. Me ha interesado mucho todo lo que se ha dicho anteriormente de esa autocensura inmanente. Textos eliminados que han podido ser recuperados gracias a los estudios de hace relativamente poco tiempo de uno de los grandes especialistas teresianos, Tomás Álvarez. Quizás no hubiese sido prudente las acusaciones dirigidas a los inquisidores puestos a los pies de los caballos por la propia Teresa de Jesús, de quién era el juez justo. Este es uno de los grandes momentos de su combate por una vida espiritual para las mujeres, no en un estado de igualdad, sino casi en un estado de superioridad con respecto a los hombres. Y no como los jueces del mundo, dice en Camino de Perfección, que como son hijos de Adán, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que algún día de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad. Cuando Santa Teresa habla de la ruindad suya, esperen que va a venir un ataque posterior. Y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Ella sí se había definido como mujer y ruin, cosa tan flaca como las mujeres todo nos puede dañar, pero había pedido especialmente ese estatus de las mujeres dentro de la vida espiritual. En su sexta morada hablaba de aquella pobre mariposilla atada a tantas cadenas que no te dejan volar como querrías, y a gran envidia de los que tienen libertad para dar voces publicando quién es este gran Dios de las caballerías. Ahí tienen la versión de Camino de Perfección, la segunda de las versiones de Camino de Perfección. La primera está en el Escorial y la segunda está en el convento de Valladolid, por algo que después espero poderles contar. El libro de las fundaciones va a ser también un impulso de un jesuita, Jerónimo de Ripalda, que va a responder teóricamente a la obediencia. Habría que ver ese sentido de la obediencia y si efectivamente también Teresa de Jesús quería contar lo que fue contando progresivamente, porque el libro de las fundaciones, que tuvo, por cierto, muchos problemas editoriales a posteriori,
no fue elaborado como camino de perfección el libro de la vida, sino que fue más gradualmente, dependiendo de los propios ciclos fundacionales. Y también otra limitación, cuando su confesor Diego de Yanguas pues la va a ordenar quemar esas meditaciones sobre los cantares, el Cantar de los Cantares, una obra imprescindible en la vida mística, y sin embargo ella lo va a quemar, su manuscrito, de forma tan solemne y sin ninguna precaución. Ya sabía que existían copias manuscritas y que circulaban por sus conventos, porque las copias manuscritas van a ser algo realmente importante y esencial. Ahí ven algunas de las censuras, autocensuras de la propia Teresa de Jesús en camino de perfección, y que gracias al estudio de Tomás Álvarez pues han sido ya conocidas. Las copias manuscritas estaban muy presentes en los conventos, y de hecho había monjas especializadas en realizar estas copias manuscritas. Yo aquí les traigo tantas cosas de la propia clausura y del propio escenario. Esta es una de las copias manuscritas sobre la meditación de los cantares. Y aquí tienen una copia manuscrita sobre el libro de las fundaciones, que se encuentra en el llamado Libro Azul del convento de Valladolid. Para eso tenían las monjas de buena letra, monjas que se dedicaban exclusivamente a escribir o bien estas obras, a copiar estas obras, y no fue las únicas que copiaban las de Santa Teresa, sino que, por ejemplo, Cántico Espiritual, lo vamos a ver, de San Juan de la Cruz, lo van a copiar otras monjas, y también esas monjas de buena letra se dedicaban a realizar la copia de las cartas que eran enviadas a la propia Madre Teresa de Jesús. Bueno, pues aquí tienen el libro de las fundaciones en la copia. En Valladolid creo que está el libro de las fundaciones y la mitad de las moradas. ¿Quién era una de las monjas de buena letra? Muy disputadas, no las dejaban trasladar de una casa a otra fácilmente. María de San José de Antisco, la hermana del padre Gracián. Esas copias manuscritas tenían repercusión. Martín Gutiérrez, un jesuita de primera generación, desde Salamanca, va a decir que él va a leer el libro de la vida. El libro de la vida estaría retenido por la Inquisición, pero el libro de la vida también le estaban leyendo otras personas. También tenemos cómo el padre Ripalda había leído ese libro de la vida. El libro de San Juan de la Cruz, como les he dicho, otras monjas como Catalina del Espíritu Santo, que esta fue la fundadora material del convento de Burgos, madre de 5 monjas descalzas, una sexta murió. Y después ella entró dentro del Carmelo y se convirtió en la Madre Catalina del Espíritu Santo, pues realizó una copia del Cántico Espiritual. Antes les indicaba las dificultades del libro de las fundaciones. Bueno, el libro de las fundaciones no fue incluido dentro de las obras completas, casi completas, no fueron completas, de Fray Luis de León de 1588, editadas por Fray Luis de León sobre Teresa de Jesús, porque el libro de las fundaciones tenía una serie de connotaciones actuales, sobre todo en sus capítulos 10º y 11º, con el caso de Casilda de Padilla, la hija del adelantado de Castilla, hermana del padre Antonio de Padilla, etcétera. No me puedo entretener en este asunto. Si luego quieren sacarle en el diálogo, pues tenía unas connotaciones tan contemporáneas que hasta bien comenzado el siglo XVII, no se pudo editar. Y las propias cartas de Teresa de Jesús, cuya primera edición va a ser realizada en 1658 por Juan de Palafox, pues Juan de Palafox va a recibir 65 cartas convenientemente escogidas por Fray Diego de la Presentación. Era otra forma de dirigir la lectura. Es curioso, Juan de Palafox va a quejarse de la mutilación de algunos autógrafos de la santa, de cómo esos autógrafos habían servido para hacer relicarios, de cómo incluso se había cajeado algunas de las cartas de Santa Teresa para realizar nuevas cartas que pudiesen ser convenientes para determinados asuntos. Y eso que él decía que su edición
de las cartas de Santa Teresa eran como las cejas y las pestañas, que servían simplemente sus notas para adornar. Piensen que estamos hablando de una persona que escribió entre 15 y 25.000 cartas, de las cuales en la edición actual conocemos unas 600, solamente las cartas que ella dirige a otras personas, no las cartas que ella recibe, que se deshizo totalmente de las mismas. Esas cartas se van a conservar porque van a tener, para las personas que lo recibieron, un carácter sagrado. Bueno, pero esto no se acabó todo con la propia Teresa de Jesús en 1582. Vamos a hacer un rapidísimo repaso a algunas de esas letras descalzas. La propia Ana de Jesús, la figura de Ana de Jesús, una de las fundadoras, superioras más destacadas en vida y posteriormente de la propia Teresa de Jesús, va a ser la fundadora en Francia y va a ser la fundadora en los Países Bajos. Ella va a tener una gran importancia en la edición de las obras de Santa Teresa, primero porque va a recuperar, gracias a sus contactos con la emperatriz María de Austria, con la emperatriz viuda María de Austria. Qué interesante es el papel de María de Austria en su vuelta a Madrid después de haber enviudado de Maximiliano II. Bueno, pues él va a conseguir a través de ella que el inquisidor devuelva el libro de la vida. Y por otra parte va a participar de la edición, en 1611, creo recordar, del libro de las fundaciones. Piensen ustedes que después de la muerte de Teresa de Jesús y de todas las transformaciones de lo que es una provincia de carmelitas descalzos en una congregación, en una orden independiente, va a haber un enfrentamiento entre dos grandes grupos dentro de esa congregación. Uno de ellos, en uno de esos grupos está Ana de Jesús, el padre Gracián y el padre Tomás de Jesús, que va a ser también el factotum de la segunda biografía de Teresa de Jesús. En un segundo grupo, enfrentado a ellos, estará el general de los carmelitas, Nicolás Doria, que no era muy partidario de la expansión de la propia orden en otros escenarios. Eso va a estar muy presente en los enfrentamientos, en los conflictos que van a vivir, incluso en los conflictos que van a vivir escritoras carmelitas, incluso eliminando muchos de sus trabajos. Ana de Jesús también había sido muy cercana al propio Fray Juan de la Cruz. Isabel de Santo Domingo, que va a ser la fundadora en Pastrana a la pobre Isabel de Santo Domingo, creo que se puede decir la pobre, la va a tocar lidiar con la princesa de Éboli, va a salir con todas las monjas hacia Segovia y después va a ser la fundadora de Zaragoza. Es paralela la figura de Isabel de Santo Domingo con otra también que va a tener una gran importancia en el mundo de la escritura, que es Catalina de Cristo. Catalina de Cristo va a ser la fundadora en Barcelona, precisamente en el año de la Armada Invencible, que se encargó de profetizar el desastre. Esto era otra manera de comunicar también. Espíritu muy alto y no es menester saber más para gobernar, decía Teresa de Jesús de Catalina de Cristo. Aquí tienen un grabado y retrato de la misma. María de San José. Nos faltan muchos minutos para hablar de María de San José, porque María de San José es una de las escritoras que los carmelitas han tardado mucho en recuperar. Incluso los cronistas en el siglo XVIII la habían eliminado de la memoria. La habían eliminado de la memoria. Ya no es que hubiesen eliminado sus escritos, no es que no les hubiesen publicado, es que ella ni siquiera aparecía en la memoria, y va a tener escritos algunos normativos, como el texto incompleto de las recreaciones, o el breve tratado de vida religiosa, o consejos que da una priora a otra que ella ha criado, o instrucción de novicias. Pero es que, claro, María de San José va a tener una vida realmente turbulenta. María de San José se va a enfrentar a lo que había sido la fundación de Sevilla en 1576, donde saben ustedes que va a haber intervención de la Inquisición. María de San José va a estar en Lisboa. María de San José va a sufrir ese enfrentamiento entre los dos grupos dentro de los carmelitas.
y va a sufrir incluso prisión conventual, lo que va a acelerar su proceso final. Ha estado realmente postergada cuando ha sido calificada ya por autores actuales como la mejor manifestación del humanismo y del feminismo teresiano, un concepto que tiene sus matices y sus determinaciones en el siglo XVI y XVII. La autodeterminación dentro de la clausura, siendo esta en aquel tiempo un medio de libertad. Así han definido ese espacio de escritura de la propia María de San José de Salazar. Ahí tienen algunas de sus reliquias en el Carmelo de Sevilla. Ahí tienen la iglesia del Carmelo de Sevilla. Y su relación también con Jerónimo Gracián, por lo tanto, estaba plenamente enfrentada al grupo opositor, o que el general veía opositor dentro del Carmelo. Había monjas que, por su fama de santidad dentro del Carmelo, y apenas sabían leer, como aquella labradorcita sin letras que era Estefanía de los Apóstoles, estas eran de la definición de la propia Teresa de Jesús, pues la pobre Estefanía de los Apóstoles, que ya les digo, se dedicaba a las cuestiones más domésticas de la casa. Por su fama de santidad, los reyes, los nobles, pedían que les enviase cartas, y tenía que ir al locutorio y empezar a dictar cartas a esas monjas de buena letra. Y en algunos casos encontramos algunos de sus manuscritos, como lo pueden ver a la derecha. Ella, una cronista del convento de Valladolid, lo describe de esta manera: y llamaba a la que había de escribir diciendo: mi hermana, que manda mi madre priora que vamos a escribir. Derramaba gran cantidad de lágrimas el tiempo que estaba escribiendo, de que soy testigo porque la escribí muchas cartas, y antes que las hubiese de dictar se santiguaba y hacía oración al Espíritu Santo, para que fuese el autor de la obra, y así lo era, poniéndolo en el corazón cosas tan divinas como pronunciaba por la boca. Cuando la mandaba bajar al locutorio se pasaba por el coro tomando la bendición del Santísimo Sacramento, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una monja que no va a aguantar la presión mediática, lo podríamos decir de esta manera, y va a pedir traslado. La llevarán al Carmelo de Palencia, después al Carmelo de Medina de Río Seco, que no era baladí, el Carmelo de Medina de Río Seco, porque era un Carmelo patrocinado por la viuda del almirante de Castilla, y finalmente volvió a Valladolid. Un caso paradigmático es el caso de Ana de San Bartolomé. Ana de San Bartolomé es otra labradorcita sin letras, en la cual se va a convertir en la enfermera y en la secretaria de la propia Teresa de Jesús. Después va a ser fundadora también en Francia y en los Países Bajos, en Flandes español, donde va a morir. Pero es muy interesante, muy bonito. Ella también va a ser una gran escritora. Julen Urquiza tiene sus obras completas, la edición de sus obras completas. Ella misma va a hablar del milagro de aprender a escribir. Cuando apenas sabe escribir, así ella va a relatar cómo va a aprender a escribir. Hallándose la Santa Madre Teresa de Jesús fatigada por tener muchas cartas a que responder, le dijo a esta declarante: si tú supieras escribir, ayudadme a responder a estas cartas. Y ella dijo: deme vuesa reverencia una materia por donde deprenda. Dióla una carta de buena letra, de una religiosa descalza, y díjola que de allí aprendiese. Y esta testigo la replicó que le parecía a ella que mejor sacaría de su letra, de la letra de Teresa de Jesús, y que imitación de ella escribiría. Y la Santa Madre luego escribió 2 renglones de su mano y dióselos. Y a imitación de ellos escribió esta carta, esta testigo, aquella tarde a las hermanas de San José de Ávila. Y desde aquí las escribió y ayudó a responder a las cartas que la madre recibía, sin haber, como dicho tiene, tenido maestro ni aprendido a escribirlo de persona alguna. Es decir, el milagro, por primera vez casi, hay milagros y catálogos de milagros de tantas cosas, pues la importancia que tenía el mundo de la escritura en estas carmelitas, que hasta se produce un milagro de aprender a escribir. En realidad es que Teresa de Jesús en aquellos últimos momentos de su vida tiene una oficina montada que va con ella, donde forma parte pues, Ana de San Bartolomé, o donde forma parte Teresita de Ahumada, que es su sobrina, que por cierto en los últimos días de su vida está copiando de nuevo el libro de la vida. Es decir, el libro de la vida le tiene el inquisidor general, pero el libro de la vida le está copiando también su sobrina.
Y ya que no me queda casi tiempo, me voy a saltar tantas cosas, me voy a saltar la presencia de la poesía en los Carmelos, en la cotidianidad y en las grandes fiestas, la poesía más establecida, la poesía más espontánea, la poesía que se cante incluso a lo largo de los viajes. Víctor García de la Concha realizó una edición de todo el cancionero que tiene el Carmelo de Valladolid. Ya les digo que es un archivo realmente rico, incluso esa poesía acompañada por instrumentos musicales, porque quiero terminar hablando de esa familia, Cecilia Morillas, Cecilia del Nacimiento y María de San Alberto, las dos grandes escritoras del Carmelo de Valladolid en el siglo XVII, es decir, ya estamos hablando de época posteresiana, porque ellas van a entrar en 1589. Es verdad que fue una familia realmente singular. Si en otros lugares la geografía era por las virtudes, aquí la geografía de esta familia era por los conocimientos. Ellos escribieron sobre ellos mismos, se escribieron mucho, esa correspondencia se mantiene. Tenían una madre que, según nos dicen, las enseñó absolutamente de todo. A nosotras, dicen las dos hermanas, nos enseñó mi madre desde tan pequeñitas la doctrina cristiana y a leer romance y latín, que nos hallamos sabiéndolo sin acordarnos cuándo lo aprendimos. Cuando murió ya sabíamos escribir y algo de gramática, que con poca más que viviera mi madre ya supiéramos toda. Y otras muchas cosas nos enseñaba, como dibujar, bordar y hacer todas las demás labores curiosas y caseras, y el canto de órgano, y yo sabía tañer el clavicordio, que para tan poca edad era mucho. Lo cierto es que estas dos monjas, que también se enfrentaron, ahí tienen sus reliquias, también se enfrentaron las dos hermanas a esas controversias dentro de los carmelitas post-teresianos. Estas dos hermanas fueron mujeres de gobierno, pero al mismo tiempo fueron mujeres que impulsaron las lecturas y la elaboración por parte de obras muy interesantes y diversas. Por ejemplo, cuando Cecilia del Nacimiento fue trasladada a Calahorra, al Carmelo de Calahorra, y allí fue priora, pues una de sus grandes discípulas fue Ana de la Trinidad, una monja destacada en conocimientos de matemáticas, poesía, pintura, música y latinidad. Pero a lo que más se enfrentaron ambas dos es a que sus propios tratados espirituales fueron retenidos o mandados eliminar por parte del que era entonces general de la compañía, Alonso de Jesús María. Lo cuenta la misma Cecilia del Nacimiento. María de San Alberto quizás es la versión más destacada. Cuando habla de un cuaderno que tiene de salmos del rey David, dice: este cuaderno de salmos, digo el traslado, como un papel suelto, que ya iba trasladado en los cuadernos, solamente me devolvió nuestro padre Fray Alonso de Jesús María, que los originales de mi letra allá quedaron. Es decir, muchas de sus obras se perdieron precisamente por disposición de sus superiores. Y no solamente la dimensión de estas dos hermanas fue destacada por las propias carmelitas, sino que en la obra de Juan Bautista Cuvier, las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres, decían de Cecilia Sobrino, Cecilia del Nacimiento: cultivó la claridad de su ingenio con la aplicación a las letras, aprendió la lengua latina, la retórica y la filosofía, con un particular estudio que hizo para comprender los misterios de las divinas letras, dejando memoria de su erudición en unas canciones que compuso, en que explica con elegancia la mística y amorosa unión del alma con Dios por medio de la fe y caridad. Consérvanse estas obras manuscritas en el convento de su profesión. Bueno, habrá que esperar durante al menos 3 siglos para contar con una edición una primera edición de las obras de Cecilia del Nacimiento. La va a publicar en Espiritualidad el padre José María Díaz Cerón, aunque es verdad que algunos carmelitas en el siglo XVIII ya van a destacar, en este caso Fray Manuel de San Jerónimo en su Reforma de los Descalzos en 1710, ya va a destacar algunos de los escritos
de Cecilia del Nacimiento. Pero los contemporáneos de ambas hermanas, cuando murieron en 1640 María de San Alberto y en 1646 Cecilia del Nacimiento, los contemporáneos de lo que más se preocuparon fue de promocionar su olor de santidad y no tanto de la singularidad de sus letras. Estas son algunas de las conclusiones provisionales que les expongo aquí, porque tenemos que seguir realizando lo mismo que se ha hecho en Valladolid, en Medina del Campo, en otros Carmelos, para otros Carmelos, porque la nómina de mujeres escritoras y lectoras en esos Carmelos del primer teresianismo o post-teresianismo, al menos hasta la mitad, yo no me arriesgaría a llegar hasta el siglo XVIII, pero al menos hasta la primera mitad del siglo XVII, ahí también están las cronistas, pues nos va a dar un panorama muy destacado de lo que era la mujer que pretendía Teresa de Jesús para sus conventos. Incluso cómo lo quería transmitir también, la propia transmisión de lo que eran las virtudes, cómo realizar las hagiografías. Teresa de Jesús también va a hablar de eliminar las ñoñerías en esas hagiografías. Pero como ven, en este caso las censuras, algunas van a ser propias, otras van a ser de los superiores y otras van a ser de la memoria y del olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Burrieza Sánchez. Le felicito porque me ha parecido una intervención realmente magnífica. Nos ha hablado usted pues desde la famosa familia Sobrino Morillas, con sus dos representantes, además de su madre. Pues he anotado algunas de las cuestiones que usted ha tratado, por ejemplo, pues la libertad dentro de lo que cabe, ¿no?, para escribir en la vida monástica. También otra situación distinta, que es el mandato de escribir la vida, las biografías realizadas por monjas pero con otra protagonista, el hecho de escribir como penitencia, como una necesidad espiritual y no tanto intelectual, que no eran publicadas en vida, el papel de los cronistas, que a veces no incluyen a determinadas autoras, los tiempos recios de acceso de las mujeres a la vida espiritual, la autocensura de Santa Teresa, las monjas de buena letra, que es algo que desconocía totalmente, y bueno, también otras formas de comunicación, ¿no?, como pueden ser la profecía de Catalina de Cristo, pues el humanismo y feminismo, entre comillas, de María de San José, o gente que, bueno, pues que proviniendo del campo pues no sabía ni leer ni escribir y pues llegó a hacerlo pues incluso milagrosamente, ¿no? Queda abierto el turno de preguntas para quien desee intervenir. El profesor Vergara. Muchas gracias, profesor Burrieza. Ha sido un placer, un honor y una satisfacción tremenda escucharle. La verdad es que su intervención es sugerente y también genera muchos interrogantes en cuanto a preguntas, que es lo bueno, ¿no? Es una intervención suscitadora de inquietudes. Vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta con una reflexión previa, a ver qué opina, porque le doy muchas vueltas al tema. Es decir, yo observo, cuando comparamos, por ejemplo, la situación de la mujer en el mundo moderno y en el mundo medieval, siempre todos hemos leído la famosa obra de Pernod sobre la mujer a la sombra de las catedrales, ¿no? Y allá dice una frase tremenda, no sé si desde el punto de vista exacto, pero es muy gráfica, todos lo hemos citado, que había más mujeres que hombres letradas por las circunstancias de la guerra, etcétera, etcétera, y que había mujeres de poder, mujeres escritoras, etcétera, etcétera. No se trata de citar ahora, pero todos hemos leído la obra y sabemos el tema de la mujer en el mundo medieval. Claro, cuando vamos al mundo moderno nos encontramos con el fenómeno de la censura, que la Edad Media también existía, pero de otra manera, ¿no? Es decir, de otra manera, aquí hay un tema
una variante que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es el famoso índice de 1564, que el profesor Martínez de Bujanda ha estudiado muy profundamente, ¿no? Pero el índice de 1564 llevaba, aparte de sus prohibiciones, 10 reglas muy llamativas, ¿no? Que sirvieron en parte de censura a muchas órdenes religiosas, a muchos prelados, y entre ellos a la Orden del Carmelo, por supuesto a la Compañía de Jesús, para abordar el tema de la censura. A veces se ha dicho desde cierta literatura, y yo personalmente estoy en desacuerdo con ella, que la censura era por el mero hecho de ser mujer. Creo que eso no es un tema que sea de objeto serio de debate historiográfico, ¿no? Eso es otra cuestión que aquí yo no quiero plantear. Pero hay 10 puntos que usted, aunque tú conoces muy bien, que se añaden que utilizan los padres tridentinos para censurar, que los cogen del índice de 1557, 58, 59, y que luego van anejos al Indis Librum Prohibitorum de Trento, ¿no? Y ahí se dice una cosa muy importante, desde mi punto de vista, como teoría de la censura, como teoría del marco de la censura, que es los temas místicos, los temas de elevado nivel teológico, de elevado nivel sobre la gracia, la trascendencia, etcétera, la confesión, los sacramentos, pues no era bueno que se leyeran, que se pusieran en romance, en lengua, no dicen romance, en lengua vernácula, ¿no? Entonces, muchos de estos temas, no solo del Carmelo, sino también de otra situación de la mujer, escribieron temas de cierta elucubración teológica, abstractiva, moral, etcétera, etcétera, que en la mentalidad un poco rigorista, que surge sobre todo a partir del índice de 1559, por supuesto de Trento y de la congregación de 1572 para el tema de libros prohibidos, pues existe una corriente de evitar estos libros en lengua vulgar, en lengua sobre todo de temas de gracia, de confesión, de espiritualidad. Es decir, entonces mi pregunta concreta es si parte de las censuras que se hacen sobre temas femeninos y temas masculinos también, tienen que ver más con ese referente de los 10 puntos que acompañan al índice de los libros prohibidos, y luego la congregación del índice de libros prohibidos lo llevó a la máxima, ¿no? Como criterio pedagógico, como un criterio ya con independencia del contenido. Es decir, había que prohibir prácticamente todo lo que estuviera en romance, que tuviera cierto nivel teológico, abstractivo, filosófico, y si esto puede ser una de las causas, no tanto por ser mujer, que limitó la libertad y la autocensura, que es un tema sensacional que habrá que estudiar muy profundamente, sobre la censura de los libros, en este caso de la mujer. Sí, además, muchas gracias por su pregunta, por su reflexión. Además es que a mí me interesó mucho y no está suficientemente estudiado todavía dentro de la trayectoria de los carmelitas, esa época a partir de 1582 de la propia orden, porque en esa mentalidad rigorista que usted señalaba y que respondía al periodo posttridentino, etcétera, también precisamente el grupo liderado por Nicolás Doria no solamente quería limitar la expansión de los carmelitas a escenarios que no fuesen los de la península, y viene ahí todo el conflicto de la congregación de Italia, sino que además asumía esos principios rigoristas. Y esos principios rigoristas, desaparecido Doria, que es el momento propio un poco del enfrentamiento, pues lo van a seguir asumiendo otros generales dentro de los carmelitas, como Alonso de Jesús María o Francisco de la Madre de Dios, ¿no? Y lo singular es que eso va a coincidir ya más avanzado el siglo XVII, en los inicios, porque, insisto, estas dos monjas que un poco sirven de colofón a lo que sería la época dorada de la escritura de este Carmelo, las hermanas Sobrino,
pues ellas dos se van a enfrentar a esas disposiciones. Pero se van a enfrentar a esas disposiciones y nos van a decir precisamente lo que han escrito. Porque yo aquí me he ido saltando textos, pero nos dice, he escrito este tratado que comienza de esta manera, pam, 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 y este otro de esta otra manera, y me les quitó. Y se quedó con ellos. Y solamente retuve estos otros. ¿Por qué? Pues ahí había toda una serie de tratados que respondían al ámbito de lo espiritual y más allá de lo espiritual, que lo espiritual parece que es un cajón desastre donde se mezclan muchas cosas, sino también lo ascético, lo místico, es decir, casi una voz propia, en este caso de mujeres, porque ya no era escribir solamente su propia vida, que también ahí había sus problemas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ya en el siglo, el propio Tirso González, el prepósito general de la Compañía de Jesús, con una mentalidad bien rigorista, ¿no? Le llega el proceso de una hija espiritual de la Compañía de Jesús, como es Marina de Escobar, dirigida por Luis de la Puente, y de Luis de la Puente se han aprobado ya sus obras, pero dice, pero es que ha sido autor de La vida maravillosa, donde se suceden las visiones y el mundo espiritual de esta mujer, y estas visiones y mundo espiritual en Roma no gustan, dice el propio Tirso González. Y ahí sirve para detenerlo, o sea, toda esa tendencia va a continuar en el tiempo. Entonces en los propios Carmelos pues va a estar muy presente este ejemplo, el ejemplo de María de San José, porque una cosa era editar o publicar una obra como Las Fundaciones, que tenía, repito, sus problemas contemporáneos, y otra cosa bien distinta era entrar en materias de espiritualidad y escrita por mujeres. Y además, pues claro, aunque estas nos dicen que tuvieron una maestra en latinidad como era su madre, pero lo escribieron en romance, porque otras cosas las van a seguir escribiendo en romance. Bueno, pues probablemente ha hecho alusión a esa frase de Santa Teresa que dice que el inquisidor general les había privado de los libros de espiritualidad y que lamentablemente tenían que renunciar después del índice. Y esto es muy interesante, la incidencia que el índice pudo tener en el desarrollo y la orientación de la piedad y de la mística española. En fin, y yo me quería preguntarle, ¿cree que Santa Teresa se conformó fielmente y escrupulosamente a esta orden? Porque hay indicios de que otros espirituales de su época, incluso San Juan de la Cruz, yo lo he probado con Diego de Estella, pero Jan Orcival consagró un libro a las fuentes frenoflamencas de San Juan de la Cruz, en el que prueba de una manera evidente la influencia enorme que tuvieron los autores frenoflamencos que estaban prohibidos por la Inquisición, principalmente el ejercicio de perfección de Jesús. Y a mi modo de ver, prueba que con casi toda evidencia San Juan de la Cruz utilizó ese trazo.
confirmaban, ustedes se conformaban a esta norma. Los fieles. Mire, la contestación casi no se la doy yo, aunque sea así de rotunda, pero después de haber pues aprendido muchas cosas con los que son maestros teresianos de verdad. No se conformaban. No se conformaban. Teresa de Jesús no se conformaba. Le va a parecer la frase un poco rotunda. No se conformaba realmente con nada. Sino que Teresa de Jesús va a tener sus propios recursos para hacer muchas cosas. No solamente en esta materia, sino en otras materias, ¿no? El propio hecho, sí, es la frase que usted se refería, ¿no? Del libro de la vida, la he leído, sí, en el capítulo 26. El propio Cristo le va a decir que él va a ser su libro vivo. Casi cualquier lector con una comprensión lectora ve claramente que estos me están prohibiendo esto. Me quedo sin estos libros. O sea, Cristo en ese momento, Santa Teresa le convierte en un aliado, es su aliado. Realmente no se conformaban. Lo que ocurre es que todavía, insisto mucho, tenemos que estudiar mucho los archivos conventuales. Santa Teresa es una figura tan potente, tan atrayente, también en sus grandes obras, que ensombreció a toda una serie de figuras interesantes y ensombrece el mundo de las relaciones que hay en los conventos. Y además en el ámbito carmelita ha habido en 1582 pone la gran barrera de la muerte de Teresa de Jesús, y todavía no hemos estudiado, incluso no nos ha llegado a los historiadores fuera del Carmelo, algunas cosas que se han podido hacer sobre los periodos post-teresianos. Ese mundo de las relaciones incluso intelectuales, porque los propios conventos, esos conventos tenían libros, claro que tenían libros, esos propios conventos permitieron la circulación de libros. La propia Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé contribuyeron a que se conociesen muchas cosas de Santa Teresa a través de esa expansión por Flandes. Ojo, el tema de Flandes y Ana de San Bartolomé es bien interesante, por el dinamismo que tenía el propio ámbito geográfico de Flandes. Entonces yo creo que ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Ya creo que tenemos consolidado muchas cosas de las de Teresa de Jesús. Tenemos que ver algunas lecturas de Teresa de Jesús, las tenemos que hacer en varios sentidos. Lo que nos decía Alonso de Villegas cuando tenía que analizar el Flor Sanctorum, en este caso las vidas de los santos, en Santa Teresa habría que hacer varias lecturas. No se podría conformar una con la que parece correcta desde el punto de vista de la ortodoxia. Y desde luego ya no se conforma con las medidas, porque esto es una cosa que Teófanes Egido ha indicado tantas veces a lo largo de este año pasado. Cuando algunas veces Santa Teresa hace hablar a Dios, casi siempre coincide Dios con lo que piensa Santa Teresa. Muchas gracias, enhorabuena. Hay dos cuestiones que ha citado como muy de pasada y me gustaría que volviera en profundidad. ¿Qué ha representado para la mística la poesía? ¿Qué ha representado para la mística la poesía? Y desde su punto de vista, ¿qué tipo de relación encuentra entre la poesía de San Juan y especialmente de Santa Teresa? Bueno, esto es como el preámbulo. Yo estoy profundamente preocupado en este momento por emerger elementos claves de la obra de Santa Teresa para un estilo educativo diferente. Por ejemplo, se ha referido a algo que es clave. ¿Cuál es la potencialidad del aprendizaje de la lectura como forma de desarrollo intelectual del ser humano? ¿Y qué podemos emerger de la obra de Santa Teresa, sobre todo de la autobiografía? Por ejemplo, El camino de perfección.
desde su punto de vista, ¿qué se puede extraer? Y a partir de ahí, ¿cuál tendría que ser el modelo de formación de las personas que quieren de verdad encontrarse con Cristo a través de un diálogo mucho más profundo y, por lo tanto, entender de verdad cuál es el paso cualitativo de la mística para entender al ser humano en su dimensión? ¿Tiene algún sentido este debate en el momento actual? Bueno, muchas gracias. Sí, la primera... Y ya al cabo, sí. No sé si usted ha visitado Beate Segura, seguro que sí, y ha podido contemplar, por ejemplo, el Museo de San Juan de la Cruz en Úbeda. ¿Usted cree que ahí no hay una base fundamental para entender de verdad lo que fue el post-teresianismo y la transformación que para toda la orden ha supuesto? Muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta, en todo lo referente a la poesía mística, le voy a decir que me ha sobrevalorado. Un pobre historiador le pueda responder a esa pregunta realmente complicada para los que nos dedicamos a estas cuestiones desde el punto de vista de la historia, no tanto desde el punto de vista de la literatura. Lo que sí que le debo de decir con lo que se refiere a Camino de Perfección, y además me ha recordado algo que en varias ocasiones, con el tema de la didáctica y de la enseñanza, en varias ocasiones me lo he encontrado un poco de pasada, porque claro, el epistolario de Teresa de Jesús es un epistolario muy parcial en cuanto a que tenemos muy pocas cartas para la gran cantidad de cartas que escribe. Es decir, que hay una realidad mucho más grande que está condensada, y por otra parte solamente tenemos una parte de ese diálogo que se establece entre el tiempo. Nos ha censurado, también nos ha censurado. Bueno, a lo que yo le iba. En Camino de Perfección es una obra dirigida a las monjas de San José y después dirigida a sus propias descalzas de otros conventos, pero claro, en esos momentos está escrito antes de la fundación de Medina del Campo de 1567, y también posteriormente dirigida a más mujeres, no solamente de su ámbito conventual. Pues claro que tiene una dimensión de la propia enseñanza, del papel que tenía que tener la mujer en esa vida espiritual, y en ese sentido es bien didáctico, porque lo que yo le quería decir con las cartas, con lo que he visto yo en cartas de Santa Teresa, es que en varias ocasiones le van a llegar proyectos a Santa Teresa de escuelas dirigidas por las propias monjas. Por lo menos en 2 ocasiones lo he visto yo. Y eso es, en una de las ocasiones, creo recordar que cuando se va a dirigir a Palencia. Y eso que ya Teresa de Jesús es una mujer muy enferma en aquellos momentos, y hay 2 personas que le dicen: bueno, usted lo que le pasa es que usted está vieja. Y entonces dice: no. Entonces, ahí es cuando reacciona, ¿no? Ahí es cuando reacciona, y cuando dice que ella ha recibido una confirmación por parte de Dios. Es por lo que yo les decía, no se escandalicen con eso de que muchas veces lo que piensa Santa Teresa, o lo que piensa Dios, piensa Santa Teresa. Bueno, pues por lo menos en ese momento se lo encuentra, y ella ve que excede. En algunos momentos trata el asunto en alguna carta más, pero excede de su capacidad esa posibilidad de educación directa a las niñas, y a través de sus monjas. El Camino de Perfección, sin embargo, va a poder tener esa dimensión, claramente. Perdón, es una pregunta sencilla. Erasmo escribió ya al final de su vida una obrita que es una pedazo de obra, que es de Pueris Stati Mac Liberaliter Instituendis, sobre la educación de los niños desde una edad temprana, y que fue rompedora porque él ahí plantea una y otra vez, con muchos argumentos, una pregunta que es muy femenina, ¿no? Que es: ¿qué hay más querido que un hijo a quien querríamos enseñar no solo nuestras facultades, sino dar nuestra misma vida, ¿no? Y yo creo que este argumento, que caló en los círculos erasmianos aquí en España, pues me ha hecho gracia, ¿no? El caso de Beatriz Ahumada o de Cecilia Morillas, pues como pues había casos de madres pues que enseñan a sus hijas desde bien pequeñas. Quería preguntarte estas 2 cosas, ¿no? Si
El fenómeno de estas madres que enseñan a sus hijas desde pequeñas es nuevo, de este siglo. Y luego, pues, ¿a qué se debe, ¿no? Según tu opinión, ¿no? Si a que el argumento femenino lo tienen las madres muy presente o si a que estas ideas de Erasmo habían ido calando en la sociedad. Fíjate, gracias por tu pregunta. Fíjate que para representar eso, porque como yo no tengo una imagen de Cecilia Morillas de milagro, porque Cecilia Morillas, sus propios hijos dibujaban cosas en las cartas e incluso retratos, pues he recurrido a una iconografía, es verdad, del siglo XVII, en el que aparece Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, ¿no? Yo pienso que no, desde luego, no lo he estudiado en los siglos anteriores, pero con profundidad, pero pienso que no. Y yo te agradezco esa pregunta porque esa dimensión que tú hablas de la obra de Erasmo la veo mucho más en esta familia, por ejemplo, que en el caso de la Madre de Santa Teresa. Yo creo que la Madre de Santa Teresa es una gran lectora, que además es esclava de su propia situación familiar, entiéndaseme la palabra, madre continuamente de hijos, y la lectura se convierte en un elemento de evasión que a lo mejor puede llegar a pensar, pues, es que esto no se puede hablar en términos actuales, pero de tener hasta algún momento propio, ¿no? Que compartido con su hija, ¿no? Pero en el caso que por lo menos nos retratan de la familia Cecilia Morillas, que valdría la pena el realizar una publicación, sobre una edición editada, crítica sobre la historia de la familia, pues, y que, bueno, hemos publicado ya varias cosas sobre este tema, lo veo claramente porque los saberes que nos presentan de esta mujer son enciclopédicos. Es que nos dice que ella, su hijo mayor, Francisco de Sobrino, que es el que va a reunir los autógrafos de Teresa de Jesús depositados en el Escorial, aunque cuando tiene dos versiones, como en Camino de Perfección, uno le deposita en el Escorial y otro en Valladolid, donde están sus hermanas, pues con Francisco de Sobrino estudia artes y teología, nos dice, y habla de cosmografía e intenta hacer... porque dice, ¿qué concepto tendrán estos en esta historia familiar de la cosmografía? Pero nos dicen, intenta construir un globo terráqueo. Es decir, ya forma parte un poco de una escena, casi de un retrato de una escena familiar. Y por carácter enciclopédico es que hasta hablan en ese momento de cómo han sido las corridas de toros de una cofradía de Valladolid. Esta misma Cecilia Morillas, que muere con 51 años. Sí que forma parte de esa... yo sí que ahí me atrevería a ponerla un poco en relación. Su marido es Antonio Sobrino, que trabaja como secretario en la Universidad de Salamanca, después secretario en la Universidad de Valladolid, y trabaja también para el Santo Oficio. Y casi como otra escena familiar más burguesa que del siglo XVI, nos dice, y mi madre ayudaba en muchos de los documentos de la Cancillería a mi padre, porque también sabía latín, etcétera, etcétera. Es una gran geografía del saber. Es una gran geografía del saber, donde vamos a ver consecuencias, porque nos vamos a encontrar el papel que tuvo José Sobrino en la corte de Lisboa cuando estuvo Felipe II, Antonio Sobrino en el ámbito del franciscanismo, Diego Sobrino, que va a ser uno de los secretarios de los generales de los carmelitas en medio de ese follón que yo les describía antes, estas dos hermanas en el Carmelo de Valladolid, Francisco Sobrino, obispo y catedrático en la Universidad de Valladolid. Bueno, vamos a ver sus efectos, es decir, esto no solamente es una geografía montada de qué buena era nuestra madre, cuánto sabía, ¿no? Después, si vas estudiando cada uno de los casos, familia levítica, donde todos profesan, salvo uno que se queda soltero, y es virtuoso, nos dicen, a pesar de ser soltero es virtuoso, bueno, pues es muy interesante. Yo sí que ahí sí que lo relacionaría, no tanto con la madre de Teresa de Jesús, pero significativo que empezamos a leer el libro de la vida y casi, lo primero que encontramos es el mundo de la lectura. Javier, una pregunta que también tiene relación con el tema que yo voy a exponer mañana,
que tú has aludido y a mí me parece muy importante desde el punto de vista de la censura, que es la obediencia corporativa. Que es obediencia corporativa, sí, que constituye uno de los puntos de debate, de reflexión y de referencia para establecer unas líneas de censura u otras, ¿no? Entonces, observamos que la censura, sobre todo se lleva, o al menos se acepta con todas las matizaciones que queramos hacer, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Es decir, hay el famoso tema de 1555 de la Paz de Habsburgo, donde nos lleva a una especie de repliegue y de cerrar filas en favor de una postura común, y si quieres rigorista, ¿no? A mi modo de ver, esto se mantiene con todas esas resistencias que siempre hay a la obediencia debida hasta el primer tercio del siglo XVII. Porque a partir de aquí ya empiezan a haber grietas considerables en el tema de la eficacia de la censura. Ahora yo quiero recordar una disposición de Felipe IV de 1623-24, me parece que es sobre... Se queja amargamente el propio monarca de cómo es posible que las instituciones de las órdenes religiosas permitan publicar libros sin licencia, y conmina a los responsables de las órdenes a que cuiden ese tema. Claro, es decir, yo este tema lo desconozco en el tema del Carmelo, en el tema he estudiado la Compañía de Jesús, y aquí se observa cómo a partir de mediados del siglo XVII la censura de la Compañía de Jesús se debilita. Digo, de una manera palpable, patente, es decir, cuando el famoso tercer voto de la Compañía apelaba a la obediencia corporativa, ya no digo la obediencia ancestral al Papa, ¿no?, pero sí al tema de los superiores, por una idea tremendamente importante, y es que en las órdenes religiosas el mandato de la obediencia se debía a que los dictámenes de los superiores, la voluntad de Dios venía a través de los superiores, y yo, obedeciendo a los superiores, obedecía a Dios, ¿no? Esta tesis que ha estudiado mucha gente, que formó parte también, que es de San Ignacio, y que en cierto modo se puede decir que marcó la obediencia en la Iglesia Católica, cómo se vivió en el tema del Carmelo. Es decir, si a partir de un determinado momento esa especie de resistencias que tú decías a las posiciones personales, a defender las posiciones personales, también se mantienen en el Carmelo, y esto más o menos cuando empieza a hacerse patente, porque en la propia Compañía de Jesús, hacia 1670, hay con dolor, con verdadera, digamos, pena, se dice la cantidad de desobediencia que hay a publicar a las publicaciones sin el permiso de los superiores. Entonces, esto en el tema de la mujer, en el tema del Carmelo, se da, hay una desobediencia a los dictámenes de la orden, y si la hay, sobre todo, ¿cuándo, no? Perdón. Gracias también por tu pregunta. Claro, es que el Carmelo tiene una trayectoria diferente, porque el Carmelo va a estar durante esos momentos iniciales, va a estar con un enfrentamiento interno entre calzados y descalzos muy importante. Cuando esto esté resuelto jurídicamente y se constituya una nueva congregación, lo que va a ser los carmelitas descalzos, es cuando se va a producir todo este proceso que todavía yo no he apreciado, estudiado suficientemente. Si lo que se produce ahí son más bien distintos cambios de orientación o distintos caminos para la expansión. Es decir, estamos hablando de una orden todavía que queda mucho para consolidar. Esa consolidación que ya manifiestas tú en la Compañía de Jesús es un camino totalmente diferente, ¿no? Hace poco tiempo ha publicado, nos había adelantado algo, ¿no?, en el Congreso Teresiano que hizo, se celebró en Salamanca, el profesor Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares,
un artículo sobre a ver si me sale bien la palabra, como una influencia de los jesuitas y del proceso de formación y de funcionamiento de los jesuitas en la propia Orden del Carmelo, sobre todo en la figura de Jerónimo Gracián, que va a terminar saliendo, va a ser expulsado de la propia orden, y de Fray Tomás de Jesús, que al principio era de un claro rigorismo y después rigorismo en el sentido no tanto hacia lo que entendemos, hacia las tendencias que hemos visto anteriormente, sino rigorismo en lo que se refiere a la referencia permanente de la orden antigua, de la orden que estaban intentando recuperar, cuando ya Tomás de Jesús se va a convertir pues en uno de los grandes impulsores de la expansión casi hasta misionera, ¿no?, de los carmelitas. Entonces, claro, es que en el Carmelo que yo conozco, en el Carmelo teresiano y inmediatamente post-teresiano hasta el siglo XVII, los debates eran otros bien diferentes, eran debates de qué camino seguir, y eso son el enfrentamiento que se va a producir no va a ser un enfrentamiento por falta de esa obediencia que un cuerpo tan mucho más amplio, mucho más internacional, mucho más universal que es la Compañía de Jesús va a tener, sino qué camino seguir con los frailes por una parte y también con la propia expansión de las monjas. Cuando funda María de San José en Lisboa, la acompaña algún fraile, pero claro, Lisboa forma parte de la monarquía, es la primera que funda fuera de los ámbitos de Castilla. Cuando fundan en Francia y en Flandes, no las acompaña ningún fraile, tardarán, es decir, los debates son otros bien diferentes. No es la mera obediencia por la obediencia, no, serán problemas de qué camino seguir. Bueno, vamos a ver, pensando sobre todo en los investigadores más jóvenes, gente en periodo de formación, voy a dar un dato de posible interés, que es que hace 10 o 15 años concebí yo la idea de recoger todos los estudios de Menéndez Pidal sobre Santa Teresa en un volumen. Lo dispuse para la imprenta y se publicó como anejo de la revista Analecta Malacitana. Naturalmente en ese volumen predominan los aspectos lingüísticos y literarios, pero en el aparato crítico hay también referencias y connotaciones a aspectos, digamos, distintos de lo lingüístico y literario, y por lo tanto, pensando, como digo, sobre todo en la gente más joven, recomiendo esa obra. No sé si se puede conseguir materialmente, pero sin duda estará en muchas de las bibliotecas. Segundo, cuando se habló de los tiempos recios y de la dificultad de la apertura de la mujer a la vida espiritual, no sé por qué automáticamente me vino a la memoria, aunque figuro que en fin, habrá diferencias radicales, supongo, o al menos metodológicas, aquello que ocurrió en la época de la República, cuando algún personaje femenino de mucha altura se opuso a que las mujeres votasen, porque era un peligro, dado que estarían dominadas por sus respectivos confesores y por lo tanto el voto de esas mujeres estaría viciado de antemano por esa orientación, digamos, religiosa. Finalmente, dado que en cada época las palabras tienen su propio entorno, muchas veces nosotros los investigadores modernos, para entendernos a nosotros mismos, utilizamos determinadas expresiones que a lo mejor no se corresponden matizadamente a la realidad última del significado de las palabras en una determinada época, ¿no? En la ponencia anterior no hubo tiempo de que preguntase algo que voy a preguntar ahora enlazándolo con la actual, que es lo siguiente. Cuando se hablaba de que, en fin, a veces se llegaba a la situación en la que se estimulaba a los propios ciudadanos, etcétera, a establecer la propia censura, naturalmente teniendo presente el índice, yo iba a preguntar, trasladando esa situación a nuestro lenguaje moderno, ¿cuál de las tres expresiones que voy a sugerir habría sido la apropiada o si las tres habrían sido anacrónicas? Que eran estas:
Por un lado, siguiendo las pautas del índice. Segunda posibilidad, ateniéndonos a la técnica del índice. Y tercera posibilidad, aplicando la metodología, palabra quizá excesivamente moderna para esa época. Y entonces, con ese mismo espíritu quería preguntar si, hablando de la Carta de Santa Teresa, si he entendido bien, sería más apropiado, es decir, de las dos expresiones, ¿fueron materia prima para otros epistolarios o fueron fuente de inspiración para otros epistolarios? ¿Cuál de las dos expresiones sería más exacta teniendo en cuenta el entorno de esa época? Que las cartas de Santa Teresa fueron materia de inspiración para otros epistolarios. Fuente de inspiración para otros. No, cuando yo me he referido a esto, me he referido más como la propia obra de Teresa de Jesús, el libro de las fundaciones, había sido inspiración para Mariana de San José a la hora de su propio hasta plan de fundación. Va a fundar en los mismos lugares al principio. Va a fundar en Ávila, va a fundar en Valladolid, va a fundar en Palencia. Eibar es lo único que se le va un poco, se le va totalmente de la ruta teresiana. El epistolario, no, el epistolario, incluso en ese carácter jesuítico de la propia Teresa de Jesús, que está muy rodeada de muchos jesuitas, pues naturalmente las cartas tienen ese elemento de comunicación. Es la última pregunta porque el ponente tiene que estar en otra punta de Madrid dentro de un ratito. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Tengo el gusto de presentarles en esta segunda sesión al profesor Javier Burrieza Sánchez, que es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid y profesor de Historia Moderna en su departamento. Este profesor culminó su carrera académica con una tesis doctoral sobre trabajos de la Compañía de Jesús en el ámbito de Valladolid durante los siglos XVI al XVIII, dirigida por otro gran profesor, Teófanes Egido. Sus temas de investigación han sido la historia de la Iglesia, los jesuitas, las devociones y manifestaciones de religiosidad popular, la espiritualidad femenina, que es el tema del que nos hablará hoy, la vida conventual y monástica, así como la historia de la Semana Santa, son, como he dicho, algunas de sus líneas de investigación. Todo esto se ha plasmado en monografías, artículos, entre los que, bueno, hay muchísimos, pero vamos a entresacar algunos, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Valladolid, tierras y caminos de jesuitas, jesuitas en Indias, entre utopía y conflicto, más recientemente el claustro de las Salesas o el libro que busqué, por supuesto, en su momento, Letras descalzas, escritoras y lectoras en el Carmelo de Valladolid, que es del año pasado. Va a presentar dentro de poco otra publicación que desarrolla el exilio de jesuitas españoles en Portugal, y también podemos decir, para terminar, que es académico correspondiente de la sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España. Tiene la palabra el profesor Burrieza Sánchez. Pares a otros. Cuando hablamos de mujeres lectoras y escritoras en el tiempo tridentino o posttridentino, del barroco, de los siglos XVI y XVII, disponemos de varios debates que desarrollar. Partimos de la premisa que las monjas, entre las que vamos a encontrar buena parte de las escritoras que en el ámbito castellano son las mujeres mejor documentadas de su tiempo. Nuestro título, Monjas, lectoras y escritoras entre rejas, viene muy bien dentro de este seminario organizado con este carácter interdisciplinar, pues casi como si fuese un vivo sin vivir en mí espacial. En las clausuras, reforzadas por cierto en los tiempos posttridentinos, encontramos cualitativamente la libertad para escribir y no en la vida matrimonial y familiar. Tendríamos muchos debates de los cuales hablar
en esa relación entre mujeres, libros, lectura y escritura, la conveniencia o no de saber leer, la conveniencia de a qué nos llevaba este conocimiento y este instrumento de la lectura, a qué nos llevaba posteriormente el escribir. Podríamos hablar de lo que decía el propio Juan Luis Vives, ya que hemos citado esta mañana a Juan Luis Vives, cuando hablaba que las mujeres tienen tan buen ingenio que parecen haber nacido para las letras, mientras que otros autores no se mantenían en esta misma línea. También, si empezamos ya a hablar de ejemplos teresianos, la propia situación en la que se vivía en la vida de Teresa de Jesús, entonces de Teresa de Ahumada, cuando nos hablaba en el comienzo del libro de la vida precisamente de la realidad lectora que se vivía en su casa. Era aficionada, y se refiere a su madre Beatriz de Ahumada, a libros de caballerías, y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre, que se había de tener aviso a que no lo viese. Esa lectura se producía con ocultamiento del padre y del esposo de Beatriz de Ahumada, de Teresa de Ahumada, en este caso. Eran casos muy privilegiados, los de las madres que se convertían en maestras. Vamos a tener el caso de una familia muy singular en el Valladolid carmelitano del siglo XVI y XVII, la familia de los Sobrino Morillas. Y precisamente su madre, Cecilia de Morillas, sí que se va a convertir en maestra para la lectura, la escritura y otros conocimientos para sus numerosos hijos. Pero pronto también nos vamos a encontrar que en este mundo de las lecturas y sobre todo de la escritura, que es de lo que yo más les vengo a hablar, van a tener un papel muy importante los confesores y los directores espirituales. Confesores y directores espirituales que no en la misma orden tenían la misma opinión. Por ejemplo, los jesuitas, que estuvieron siempre muy cercanos a dirigir espiritualmente a las carmelitas, sobre todo en el primer tiempo, en el tiempo teresiano, pues a la fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, Catalina de Mendoza, su propio confesor la va a decir que la lectura y sobre todo la escritura la van a conducir a la vanidad. Mientras que otras mujeres como Mariana de San José, también muy cercana a Teresa de Jesús, imitadora hasta en el espacio fundacional, Mariana de San José va a hablar del carácter, de los efectos espirituales de esa lectura. Estando día leyendo en el libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, llegando a la fundación de Ávila, se me dio... Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias a la profesora Beatriz Comella por esta presentación. Muchas gracias al profesor Javier Vergara por esta invitación, por esta presencia por vez primera en esta universidad, esta Facultad de Educación de la UNED. Como habrán visto un poquito en esa presentación, aunque parezca mentira, los propios jesuitas me llevaron a las mujeres. Y a la espiritualidad de las mujeres. A nada que ahondes te darás cuenta que esto no es ninguna contradicción, sino que detrás de muchos de los ministerios de los jesuitas estaban mujeres, y estaba también una de las grandes mujeres del siglo XVI y de su espiritualidad, que va a ser Teresa de Jesús. Además, por cuestiones de los centenarios que siempre nos vienen bien, el año pasado, y conociendo algunos de los rasgos que tenía el archivo conventual de la Cuarta Fundación Teresiana de Valladolid, pues comencé a investigar sobre este convento, y que tenía unas peculiaridades singulares que luego vi que se podían ir extendiendo al conjunto del Carmelo Descalzo, por lo menos en la época teresiana e inmediatamente post-teresiana, que va a ser la importancia de las lecturas y la importancia de la escritura entre las monjas.
Y eso pues me está conduciendo actualmente pues a ampliar el radio de acción. Lo que ocurre es que siempre es lento, porque los conventos, los archivos conventuales tienen su propio ritmo, tienen su propia geografía, y todo esto, la geografía no quiere decir solamente el lugar donde se encuentren, sino el lugar donde algunas personas han llevado a los archivos. Incluso cuando las monjas se trasladan de unos lugares, entender, yo no sé cómo ni quién fue con palabras, más con gran certeza entendí que yo también saldría de aquella casa y fundaría otras, a donde nuestro Señor se serviría mucho. Como yo era tal, y a mi parecer aquello era tan dificultoso, comencé a turbarme mucho y pareciéndome era el demonio, arrojé el libro de mí y santiguándome dije dentro de mí, ya no me falta otro mal en qué caer, sino en tener hablas del demonio y embustes suyos. Hízome gran miedo temiendo de mi flaqueza que no me deje engañar. Estuve algunos días y yo ya olvidaba de lo que había sucedido. Torné a toparme con el mismo capítulo y con mucha mayor fuerza entendí lo mismo que la vez pasada. Es decir, leyendo el libro de las fundaciones de Teresa de Jesús, ella entendió que tenía que fundar. Va a estar muy presente en esta reflexión el mandato de escribir la vida. ¿Quién estaba detrás de esa dimensión de lectoras y especialmente de escritoras? Se ha hablado mucho de ese magisterio sumergido, ya que estas mujeres, estas monjas, no podían usar de otras plataformas. Pero el protagonismo que tenían los confesores, especialmente los directores espirituales, que hay que ver ese matiz entre ser confesor y ser director espiritual, esto último con un carácter mucho más globalizado. Bueno, pues el hecho de mandar escribir a una dirigida espiritual era también un elemento, tenía una dimensión de estímulo y de vigilancia. Eso lo van a manifestar en distintos textos estos mencionados jesuitas tan cercanos. La ruta hacia la interioridad de estas escritoras va a ser a través de las biografías, de las autobiografías y de los diarios espirituales de las religiosas. Las biografías, es verdad, no tenían como autora a la protagonista, pero se usaban muchos materiales de la propia protagonista.